gracias a Dios formando a los niños para que los niños aprendan a tocar lo que es la música de nosotros, de Yaracuy afrodescendiente. Y bueno, me siento muy contento por estar aquí en esta escuela y, dar un granito de arena apoyando a lo que es la percusión y canto tradicional de la Escuela Sebastián de Sevilla. La escuela apenas tenemos un añito, un año. Y sí, bueno, el primer mes fue un desastre, porque trabajar con niños no es fácil. Yo les dije quieto que yo voy a esperar los tambores, cuando se cansaba y que yo empezaba a darle el trabajo, la percusión, pero como te dije, ya yo tenía oído ya, y se me hizo fácil, porque yo la agarraron, ya saben tocar. La cultura de Veró es muy extensa. Lamentablemente, aún no le hemos sacado ese provecho que le podíamos sacar, porque Veró es pequeño, pero lo tiene todo alrededor. Y bueno, pero yo tengo la esperanza de que en algunos años poco a poco se va sacando, va a crecer. Bueno, el municipio Veró es un municipio dentro del estado de Yaracuy donde hay la mayor asentamiento de afrodescendientes del estado de Yaracuy, y por ende, bueno, su cultura es precisamente que tiene que ver con las tradiciones, con la gastronomía, con lo que es la vestimenta. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos es distinta al resto del estado de Yaracuy. Entonces, el municipio Veró es como la cuna de la cultura del estado de Yaracuy. Porque nuestros ancestros que representan a nosotros en el tambor es un origen africano que hemos conservado por mucho tiempo aquí en el municipio de Veró, y tenemos que conservar nuestro toque, el sangueo, el sanga, procesión al santo. Cuando uno está en procesión, que uno va cantando lo que va la bandera tricolor adelante y van los tambores para el San Juan Bautista, ellos van pregonando, cantando, y van los tambores bien bonitos, alegrando el cortejo del San Juan Bautista, y ya ellos saben y gracias a Dios ya saben tocar de lo que es el luango golpeado y lo que es el luango corrido. Yo me desempeño con ellos en canto tradicional autóctono de aquí de nuestra región, de nuestro municipio de Veró. Letra que, como se dice, africana, que dice: undale, macunde, linda, undale, macunde, linda, ahora que estamos solos, 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 macunde, linda, es un luango corrido. Mi nombre es Yolanda Estanga,
Bueno, tengo que darle gracias a Dios porque yo de todo hago un poquito, de todo lo que se me presenta. Bueno, hago artesanía, como también transformar objetos con el barro. Tengo la facilidad que tengo el barro acá mismo en el patio de mi casa y se me facilita el trabajo, pues. Y como no tengo horno, uso la leña y quemo mis piezas y nada que envidiar a hornos refractarios, nada del mundo. Y bueno, Dios me dio ese don de hacer tantas cosas, de transformar y no se deja atrás la cepa, que es la que me ha llevado a conocer por toda Venezuela, ya que mi trabajo en cepa de Cambur fue una iniciativa hace muchos años, de la cual esos conocimientos los llevé a otros representantes de la comunidad y se extendió tanto que bueno, ahora todo el mundo quiere trabajar con cepa. Tenemos acá el cestero en representación de los cesteros de Guama. ¿Ven? Y tenemos que tuvo su reconocimiento por la UNESCO. El coquero. Yo aprendí a tocar tambor de madrugada. Empecé a tocar tambor de las 12 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Yo empecé a tocar de pequeño, de 9 años. Y mi tío Loy me daba todo el tiempo un solo ritmo, que era nada más tum, cum, tum, tum, cum, tum, tum, cum, tum, cum. Ese puro ritmo nada más, una sola semana. La siguiente semana ponía otro ritmo. Y entonces era como un rompecabezas que yo tenía que armar. Cuando no lo armaba se ponía molesto. Así no es esto. Entonces yo aprendí a tocar tambor de madrugada. Me mandaba a acostar a las 6, me paraba a las 12 y de las 12 hasta las 4 de la madrugada. Toque el disco y dígame una anécdota de cuando grabaron ese disco. Bueno, cuando grabamos esto, le toqué a mi papá, que grabamos el lucero. Grabamos el lucero aquí. Y bueno, para mí fue cónchale algo porque yo tenía desde el 78 que grabé con él hasta esta fecha. Y grabé el lucero. El lucero, lucero, el lucero. Ese lucero. Muy bonito y muy sentimental. ¿Qué la mantiene todavía haciendo este trabajo? Ay, que yo adoro este pueblo. Adoro este pueblo. Amo a cada niño que hay aquí. ¿Qué voy a hacer yo con lo que yo sé, con mi toque de tambor, guardármelo? Entonces no estoy haciendo nada. Digo, soy egoísta. Entonces yo tengo que enseñar a los muchachos todos esos toques que yo sé que lo tengo en mi mente. Que yo quiero, pues, me nace de dejarle ese legado a ellos. Mi preocupación es que porque alguno de ellos se nos vaya a perder y por eso la insistencia en trabajar cada día con los muchachos. Es como un placer o me contenta mucho darle todas estas enseñanzas porque eso fueron lo que me dieron mi madre, me dio mis tías, me dio, ¿sabes? Y eso va de generación en generación. Es un poco de meternos en su mundo, pero cuando tenemos que sacarlos de su mundo y meterlos al nuestro para que ellos también aprendan, bueno, lo hacemos.